Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto me da tenerlos por aquí, recibirlos nuevamente en este espacio creado para ti, con mucho amor y con la finalidad de brindarte herramientas de verdad poderosas y efectivas para todo tu proceso de sanación. Te doy la bienvenida de nuevo a este espacio, a que nos acompañes, participes, interactúes, porque realmente fue creado para resolver dudas e inquietudes y ayudarte en este gran camino hacia tu sanación. Hoy tenemos con nosotros a una gran invitada que nos va a apoyar y a guiar en temas que no se tocaron en ninguna de las conferencias del foro. Algunos se van a complementar. Muchas conferencias sí hablamos de emociones, de autoestima y de muchas inquietudes que seguramente tú tendrás, pero el día de hoy también vamos a abarcar temas que no tocamos por varias circunstancias y que nuestra invitada de hoy nos va a ayudar y nos va a guiar a soportarlas. Bienvenida, Andrea Lasprilla, ¿verdad? Lasprilla, siempre se me va el apellido. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas Muy gracias por bien. acompañarnos, bienvenida, es un placer para mí habernos contactado. Y bueno, pues este es tu espacio también, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, no, muchísimas gracias también. Siempre con el deseo de poder compartir y llevar un mensaje de que sí se puede vivir en salud. Y me encanta también la iniciativa que están haciendo porque así como lo hice en la invitación en mis redes, cada vez son más las personas que llegan también a consulta con ese diagnóstico de fibromialgia, de fatiga crónica y desde muchos puntos de vista no hay solución. Entonces es la forma de que veamos que sí se puede sanar, sí se pueden superar estas enfermedades y entender también que realmente es un proceso de cambio. Eso es lo más importante. Sí, y además, bueno, pues tú tienes la experiencia de haberlo vivido en carne propia, porque superaste dos enfermedades autoinmunes y a raíz de eso vino toda una investigación, una formación. Veo que tienes realmente impresionante, un currículum muy amplio y que apoyas a todas las personas con diferentes metodologías. La verdad, eso es maravilloso. Así es que primero que nada quiero darte las gracias por eso. Y me encantaría que nos contaras un poquito acerca de esa experiencia, de cómo lograste superar esas dos enfermedades, cuáles fueron, cómo fue que descubriste qué las originó y cómo se solucionaron. Claro que sí. Bueno, eh, a mí varias veces me hablan de cómo hice para estudiar tantas cosas, que a qué edad empecé. Y lo que pasa es que, digamos que yo no empecé como por el deseo de estudiar, sino yo siento que la vida me puso en ese punto y a los 18 años empecé a bajar de peso inexplicablemente. Llegué al punto de pesar 38 kilos, mi peso normal, yo soy más bien bajita, entonces mi peso normal son 53, 54 kilos y pues digamos que nunca había ni subido ni bajado mayor, como mucho. Ahí empecé a bajar y a bajar, no importaba lo que comiera, lo que dejara de comer y pasó que ya en el punto en el que mis papás vieron que estaba tan delgada me llevaron a un médico y me encontré con un médico, en ese momento fue un hematólogo porque lo único que encontraban como desalineado en todos los exámenes eran las plaquetas un poco bajas, pero muy poco. Entonces el médico se sentó y me dijo, mira, lo que tú tienes es algo grave, no sabemos exactamente qué es, no hay pues, por consiguiente no hay tratamiento y es muy posible que mueras muy joven. Eso fue a los 18 años. Entonces yo empecé, pues afortunadamente, como les digo, y dentro de lo que he compartido es que a veces las emociones creemos que están mal o que está mal sentir rabia, pero lo que yo sentí fue mucha rabia y yo dije, este señor no tiene ni idea de que tengo y si se atreve a decirme que me va a morir, pues no tiene razón. Eh, Me llené también como de ganas de argumentos y dije, voy a encontrar soluciones para todo lo que está pasando. Y a partir de ahí empecé esa búsqueda. Por eso es que he estudiado tanto, porque empecé desde ese momento a estudiar, a investigar todo lo que, donde hablaran de sanación, de cómo superar síntomas, de por qué nos enfermamos también, porque yo sí sentía el deseo de decir, debe haber una razón, porque algunas personas se enferman, otras no,
porque algunos se sanan de cosas mucho más difíciles, porque personas que te estaban paralizados se levantan de una cama, porque eso no podrá pasar para mí. O sea, yo empecé fue a cuestionar, eso fue lo primero. Incluso de lo que hablábamos es ese regalito que organicé ya hace un tiempo, como un mes y medio, es eso. Lo primero es superar un diagnóstico. Yo creo que esa es la parte más difícil, porque es como nosotros no lo tomamos como un diagnóstico, sino como una sentencia. Sí, es Eso, como, no es lo que yo digo, es una condena. Y más en tu caso, si te dijeron te vas a morir. O sea, ujú, todavía en la fibromialgia te dicen que no es curable y que así vas a estar el resto de tu vida. Pero no te exactamente. dicen cuándo te vas a morir, ni cuánto va a durar, ni si va a ser pronto o qué tantos dolores y síntomas vas a tener. En tu caso fue muy contundente, te Sí, vas a morir. exacto. Eso fue lo que yo me encontré con, te vas a morir. Y eso puso un sentido de urgencia que afortunadamente no entré en el rol de víctima, de decir, bueno, no hay nada que hacer, entonces yo me voy a quedar esperando a que llegue la muerte, sino dije, debe haber otro camino, ¿sí? Em, a partir de ahí empecé en esa búsqueda, empecé a mirar. Lo que yo asumí fue que desde el punto de vista médico no iba a tener una ayuda, ¿sí? Esa fue yo sentí como si me cerraran la puerta en la cara y dijeran, aquí no puedes buscar opciones. Y salí a buscar en el resto del mundo. Empecé en esa búsqueda al inicio también muy desde el camino espiritual. Mi familia siempre fue muy cercana a Dios, nos inculcaron pues que era un Dios bueno, un Dios amoroso, y eso también me ayudó en muchos aspectos. A partir de ahí entonces empecé lo que te digo en ese cuestionamiento. Esto debe tener un significado, una razón, un para qué. Y sí empecé a investigar y a darme cuenta que había gente que se sanaba de muchas cosas. Y eso es lo primero, empecé como a romper el paradigma de que no podía pasar y me di cuenta que sí había opciones. No voy a decir que fue sencillo, yo digamos que físicamente, ¿qué siguió pasando a nivel físico? Empecé a tener otros síntomas, las plaquetas seguían bajando, cuando las encontraron estaban como en 85.000 y de ahí siguieron bajando, bajando, bajando hasta llegar a 30.000. Entonces los periodos, digamos, mi periodo, mi menstruación se hacía de pronto más abundante. Empecé a darme cuenta que tenía taquicardia, temblor en las manos. Después empezaban hemorragias nasales. Bueno, como que los síntomas iban haciéndose más intensos y en la medida en que yo iba también aprendiendo e investigando más del tema, yo lograba estabilizarme. Si yo no lograba estar completamente sana y podía pasar un año y medio, 2 años estable. Entonces volvía a subir un poco de peso, pasaba todo esto. Y de pronto cuando pasaba alguna situación emocional como que terminé con una relación con la que yo estaba muy involucrada emocionalmente, con una persona que yo quería mucho, otra vez volvió a pasar lo mismo. Ahí volví a hacer todo lo que yo había hecho, que ya entonces era Reiki, meditación, bueno, muchas otras herramientas que fue todo lo que fui aprendiendo. Además, porque hay algo y es que yo pensaba, yo estoy muy mal y si yo no aprendo para hacerme a mí misma, yo no voy a tener solución, ¿sí? Y a partir de ahí, por eso era que yo me metía a estudiar, a aprender, a formarme. Eh, Volví a estabilizarme y volví a tener otra crisis cuando una situación difícil a nivel económico con mis papás. Entonces yo empecé a darme cuenta que ya había un patrón, ¿sí? Que las emociones que tenemos, que esas situaciones que uno diría, bueno, pues sí es difícil, pero no es dramático, pues no es la muerte, sí me afectaban. Y me afectaban también porque dentro de mi familia yo soy la hija mayor, la nieta mayor, mi mamá es la mayor. Entonces tienes como una responsabilidad importante. Tú sientes que debes como cumplir un rol en la familia, que debes estar bien, que debes asegurarte de que todos se sientan bien. Y empecé a darme cuenta que todas esas situaciones sí nos afectan. O sea, lo primero que yo vi, ya como en mi experiencia, fue darme cuenta de que cada vez que había una situación emocional, pues había siempre una reacción en mi cuerpo. Eso es lo primero y yo diría que
que si queremos hacer un cambio es empezar a observarnos emocionalmente y mentalmente y asociarlo con nuestras reacciones físicas. Eso es algo que los invito a que todos lo empecemos a hacer. Sí, porque de ahí se parte todo realmente. Y bueno, tú tienes amplio conocimiento en todo esto, de hecho eres entrenadora mental y también biosanadora emocional, fundaste una escuela de biosanación emocional en Colombia y bueno, pues has de tener mucha experiencia practicando todo esto con todos tus pacientes, pero efectivamente, por eso inicié este post diciendo que si alguna vez habías analizado el origen de tus síntomas o antes de tus síntomas viviste una situación con mucha carga emocional, totalmente inesperada para ti y que la experimentaste en soledad. Y no quiero decir que estuviste completamente solo, porque a veces estamos demasiado acompañados, pero tú te experimentas, te percibes solo. Y es ahí la importancia. Si tú viviste algo emocionalmente fuerte que no esperabas y que además en ese instante te sentiste solo porque no lo podías expresar, compartir o no sentías el apoyo externo, pues evidentemente ahí afecta, ¿no? Y afecta a nuestra psique, afecta a nuestro cuerpo, a la parte emocional, por supuesto. Y hoy vamos a platicar un poquito de todo esto y aquí André nos va a orientar. Pero antes quiero saludar a los que ya andan por aquí. Mira, aquí nos pone Luisa Jorge, saludos desde Cuautitlán, Estado de México. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Saludos hasta allá. Saludos a todo el grupo desde España, desde el Polo. Muchas gracias, gracias. Besos y saludos hasta allá. También tenemos aquí a Leda Acosta. Bueno, creo que se lo está poniendo allá otra persona, Leda García. Gracias por compartir, gracias, gracias. Laura Diana Cedeno Escobar nos dice saludos, gracias por compartir, les mando un abrazo. Muchas gracias. Y saludos también para allá. Pues sí, André. Y bueno, les quiero contar que en el foro pues no pudimos tocar muchos temas debido a que sí, efectivamente yo quería abordarlos con expertos que fueran muy profesionales y abordados con mucho respeto y mucho cuidado, pero también porque no logramos coincidir en cuanto a tiempos y agenda y demás, pero hoy sí tenemos con nosotros a Andrea, que es experta también en esto. Y me refiero más que nada a la investigación que hizo el doctor Hammer respecto a la nueva medicina germánica. El doctor fue un médico oncólogo que vivió en carne propia un cáncer a raíz del fallecimiento de su hijo y después notó que también se detonó un cáncer en su esposa, en la madre de su hijo, también a raíz del fallecimiento de su hijo. Y bueno, además, cuando él empezó a notar que se había desencadenado todo esto en ellos por el fallecimiento, empezó a hacer una investigación muy amplia con todos sus pacientes alrededor y los casos que le llegaban de diversas enfermedades. Y es que él no descubrió, porque realmente esas leyes existen. Hay 5 leyes bueno, para él eran leyes del doctor Hammer, pero realmente esas leyes ya existían y el único que hizo fue ponerlas y darles luz. Obviamente esto pues provocó muchas situaciones por varios intereses, pues no pudieron, digamos, experimentarlo o que fuera algo científicamente comprobado, pero de que existe, existe y de que es científico también y también comprobado en diversos casos. Y bueno, pues trata mucho acerca de lo que yo les he contado, ¿no? De cómo afecta esta gran carga emocional que viviste, que la percibiste en soledad y que no esperabas, cómo afectó e impactó en tu psique. Y dependiendo del área en donde haya impactado en tu psique, es que también desencadena síntomas o conflictos en diversos órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Así es que bueno, pues la experta más, tú eres más experta en esto, André. Yo he estudiado mucho al respecto, lo he implementado en mi vida y también con algunas sesiones con la gente que ha confiado en mí y bueno, pero basada en tu experiencia, ¿qué nos puedes contar de todo esto? ¿Cómo es que se vive una situación así? ¿Cómo es que después puede generar una enfermedad?
y cuál es el ciclo de toda esta enfermedad y de los síntomas que al final nos lleva a una sanación, pero que a veces no la comprendemos. Claro que sí, Fer. Bueno, quiero contarles, a mí me gusta compartirles mi experiencia porque siento que así fue como yo aprendí, ¿sí? Yo aprendí viviéndolo, yo aprendí, como les digo, para mí fue primero probarlo y luego decir quiero compartirlo. Digamos que en el caso del doctor Hammer era muy evidente porque yo creo que para todos cuando nos ponemos en la situación de perder a un hijo es algo completamente dramático. Pero quiero contarles que un momento muy determinante en mi proceso, era como la cuarta crisis de salud que vivía, y mi médico, que por fin yo volví al médico después de muchos años, porque yo me alejé por completo y dije, yo no vuelvo. En una de esas crisis encontré dos médicos ya mayores, en ese momento mi endocrino de ese momento debía tener por ahí unos 75 años, alrededor de esa edad, dictaba también ya clases en universidad, una persona muy tradicional y me hizo una pregunta que marcó el rumbo también de todo mi proceso. Yo ya sabía que las emociones sí impactaban, pero él en una consulta me preguntó si yo había vivido una emoción muy fuerte, me dijo de pronto un suicidio o algo que te marcó mucho. Y yo le dije, pues, o sea, a mí me impactó la pregunta, pues porque es un médico, era un médico que no ahondaba ni cómo estás, ni, sino solo cómo estás físicamente. Y cuando él me hizo esa pregunta, la respuesta también que acompañó esa pregunta fue, porque yo le dije, pero ¿por qué me preguntas eso? Me dijo, porque yo he visto que las personas que son tan jóvenes y que no tienen antecedentes familiares de una enfermedad y la desarrollan, es porque han vivido una situación emocional muy impactante. Me dice, eso yo lo he visto a lo largo de mi práctica, no es algo que yo pueda explicarte, sino que es algo que lo he visto. Eso se quedó ahí sonando. Y lo conecto ahorita con lo que tú me dices, porque bueno, para el doctor Hammer fue, pues era muy evidente que perder un hijo es muy difícil. Lo que yo viví y que después, que para el comienzo para mí no era tan sencillo, fue que perdí una materia por segunda vez. Entonces les cuento. Yo en el colegio fui una estudiante muy buena, yo nunca fui súper aplicada, pero era de que necesitaba estudiar poco y aprendía muy rápido. Entonces me iba muy bien, nunca perdí ni reprobé ninguna materia, yo diría que casi ningún examen, nada. Todo fue como fluido, siempre se cumplió, en todo me fue muy bien. Y el perder esa materia por segunda vez, la primera vez como que hice lo que yo venía acostumbrada a hacer, que era de pronto cumplir con lo que se pedía y no pasé en el segundo intento ya en la universidad, entonces dije voy a dar lo mejor de mí, me esforcé, trasnoché y volví a perder. Además perdí esa materia como con 1,5, o sea, como que el que nunca va a clase le ponían 1. Y el que de pronto, o sea, yo dije, o sea, es como si yo no hubiera hecho nada. Para mí fue una completa desvalorización y además yo sentí lo que te digo, ese compromiso de que yo soy el ejemplo para mis primos, para mi hermana, soy como la honra de la familia, o sea, yo, todo eso yo lo sentía encima. Y las plaquetas representan cómo me uno a mi familia, cómo hago parte de mi familia. Entonces, pues la situación para mí fue muy impactante. Seguramente para otra persona y para muchos de mis compañeros que también perdieron esa misma materia, pues no pasó así. Para mí fue yo ya no merezco estar en esta familia, yo estoy desperdiciando el tiempo, el esfuerzo, el dinero de mis padres. O sea, así como tú lo decías, no era que yo realmente estuviera sola, o sea, incluso ya después de que pude hablarlo con mis papás, me dijeron, no importa, ¿qué quieres? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres seguir en esa misma carrera? ¿Quieres cambiar? ¿Qué está pasando contigo? Pero yo en ese momento, y si ustedes pudieran, si yo pudiera como proyectarles la imagen de ese momento que viví, fue muy difícil. O sea, yo caminaba por las calles, tanto así que un habitante de calle se acercó a consolarme de lo destrozada que me vio. O sea, fue para mí muy difícil. Entonces no es en sí lo que sucede, sino cómo lo vivimos. Y lo que tú Exacto. decías,
de acuerdo a cómo lo interpretamos, va a afectar una parte de nuestro cuerpo. Entonces, como para mí fue, ya no puedo ser parte, ya no soy un miembro digno de mi familia, pues entonces ya no me voy a pegar a mi familia, no puedo pertenecer. Esa es la razón. Sí, totalmente. Pues yo, primero que nada, quiero decirte que honro infinitamente tu proceso, pero sobre todo honro lo que hiciste para transformarlo y en qué lo has convertido, que ahora es ayudar y apoyar a otras personas que padecen esta y otras enfermedades a descubrir el origen, las causas y sobre todo a transitar todo ese proceso emocional hasta llevarlos hacia una sanación. Y supongo que aquí habrá muchas inquietudes y muchas dudas de diversos síntomas. De hecho, yo tengo aquí escritos dos de mis chicas, bueno, que nos siguen en el grupo de WhatsApp, que por cierto, si gustan ingresar, de verdad se está creando una comunidad hermosa. No lo duden, al final les voy a poner ahí el link. Y por aquí también tenemos comentarios que seguramente te van a hacer mil preguntas, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar los más que se puedan en este tiempito. Mira, tenemos el saludo de Shivani Agar, abrazo desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias, abrazos hasta allá. Glory Castillo, saludos Fernanda, gracias Glory, saludos para ti también. Saludos Estados Unidos, gracias por sus aportes, gracias. Besos hasta allá. Cristina, Márquez, claro, dice, ya ves. Pero por aquí tenía también una pregunta, ¿cómo ayudar, cómo puedo ayudarme si me diagnostican osteoartritis degenerativa? Ok, bueno. Siempre que haya un diagnóstico y por eso, como les digo, vamos a, dentro de los regalitos que vamos a dejarles para hoy, lo primero es trabajar el diagnóstico. Hay algo que a mí me ha impactado muchísimo, miren, una de mis estudiantes tuvo una experiencia muy bonita, ha tenido 2 ACV, 2 accidentes cardiovasculares, 2 derrames, y en la primera ocasión se encontró con un médico que fue muy amable, muy compasivo con ella, y cuando le dio el diagnóstico y ella se despertó paralizada, medio cuerpo, le dijo, tranquila chinita, que las neuronas se regeneran y usted va a estar igual o mejor que antes. Eso fue lo que hizo ese médico. Y nosotras pues trabajamos y ella superó ese primer ACV perfecto. Obviamente ya cuando uno sabe un poco más allá, sabe que las neuronas se mueren, no se regeneran, pero, pero eso le dio Las la células sí se regeneran, pero las neuronas no. Exacto, entonces eso le dio a ella la tranquilidad de saber que sí iba a estar bien. Y eso es lo primero. Incluso en ese regalo del diagnóstico son 3 pasos sencillos para poder superar esa primera etapa, la etapa inicial de cómo dejo atrás el diagnóstico que me dieron o la sentencia que me dieron y cómo supero esta etapa. Eso es lo primero. Porque Es muchas el regalito personas, que nos vas a dar, ¿verdad? Al final. sí, ese es el regalito que les voy a dar. Las personas, yo sí considero que las personas se mueren más del diagnóstico que de la enfermedad. Sí, yo también, totalmente. Por eso, en el fondo, muchos me preguntan, ¿qué hago? Voy a que, no tengo un diagnóstico como tal, pero tengo todos los síntomas. ¿Qué hago? Voy a que me lo diagnostiquen y me lo confirmen. Es una pregunta muy delicada, pero yo la mayoría de las veces recomiendo que mejor no, porque he experimentado en mi familia y en diversos casos a quienes he podido acompañar, que cuando se les confirma el diagnóstico y principalmente si es un caso o una enfermedad que te condena a morir, yo prefiero que no, porque el impacto entonces es mayor. Ese impacto que les comentaba que se genera en la psique, pues se duplica cuando ya te dicen si lo tienes y vas a durar tanto o te vas a morir, se duplica. Claro, mucho depende de cómo lo asuma uno, ¿no? Como en tu caso que definitivamente dijiste, no lo tomo y yo tengo que buscar la solución y las respuestas en otras partes.
pero la mayoría de la gente no lo toma así. La mayoría de la gente damos el poder total y absoluto, y sobre todo como sabemos que los médicos son los que saben, en teoría, pues creemos y confiamos en lo que nos están diciendo y nos regresamos a casa deshechos. Y ese impacto en tu psique después genera más síntomas o incluso empeora la enfermedad y te vas mucho antes, ¿no? Entonces, no, yo la verdad sí creo que es delicado, pero prefiero que no. Mira, aquí tenemos también saludos, Mariluz. Saludos, chicas. Gracias, Mari, por estar aquí siempre y acompañarnos. Hola, hermosas, dice Shalom Aray. Hola, gracias por estar siempre aquí también. Ana Milenio nos dice, creo que no están apareciendo en pantalla, ¿o sí? Es que de repente me ha estado fallando, pero espero que sí. Saludos desde Colombia, Ana Milenia Jaramillo, saludos. Yo quiero mucho ese país, bueno, a todos, España también, en fin, a todos los que nos acompañan. Me gustaría tener el punto de vista, la sexualidad y la fibra, porque me he dado cuenta que también afectan la parte de frigidez, anorgasmia, cómo trabajar la parte de feminidad. Ok, Muy interesante el tema. esta pregunta también está muy interesante. La base en la fibromialgia tenemos que ver varios temas emocionales, pero lo más importante es el dolor, ¿sí? Eso es lo más difícil, ese dolor generalizado. Y fijémonos en algo, y es que a pesar de que pueden venir dos personas con el mismo diagnóstico, no les afectan las mismas partes del cuerpo. Eso ya nos está hablando de cómo la persona está viviendo el síntoma. En este caso específico de la pregunta que hacen con respecto a la fibromialgia y la sexualidad, hay algo muy importante, y es que en la sexualidad también, pues primero, dependiendo de todas las creencias que tengamos en torno a la sexualidad, pero además como somos una cultura judío-cristiana, pues la sexualidad siempre se ha visto como algo sucio o que solo debe usarse para procrear y nada más. Pero hay algo muy importante, y es también que es una fuente de placer y de conexión con nosotros mismos y con esa persona que amamos. Entonces es Y que de yo no... creación, Y de ¿no? creación, sí, de creación. Y también es que no me permito placer. La persona con fibromialgia no se permite placer en todo. O sea, no solo en la sexualidad, sino no se permite placer en disfrutar, porque todo le duele. Yo trabajé, una de mis estudiantes, incluso en Instagram, tenemos uno de los testimonios, es de ella. Ella entró a tomar la formación para terapeutas con la intención de sanarse, porque pues es una persona joven, en ese momento iba a tener como unos 41, 42 años, con un niño como de unos 7 años, eh, y estaba ya muchos momentos en silla de ruedas porque le afectaba principalmente los pies, o sea, generalizada, pero específicamente en los pies. Entonces no toleraba pues caminar, moverse. Y había algo adicional en el caso de ella, en la fibromialgia de ella, y es que ella hacía toxicidad en el hígado a todos los analgésicos. Entonces, imagínense cómo sería vivir una fibromialgia sin poder tomar analgésicos. Es un reto aún más grande. Empezamos a trabajarlo, y quiero contarles para, pues como el tema también aquí, y dentro de fatiga crónica y fibromialgia hay muchos síntomas emocionales comunes. Entonces vamos a hablar de que hay 4 bases básicos para poder resolverlo, y es, pues primero, el miedo a la muerte, pero a la muerte de mi identidad. Es como que dejo de ser quien soy. Otro es el contacto impuesto. Me toca estar en contacto con alguien con quien no quiero, o no puedo estar con quien quisiera estar. Lo básico es la desvalorización, y ahorita les explico qué significa eso de desvalorización. Y el otro es un conflicto de dirección, de no saber hacia dónde me dirijo. Y quiero usar el caso de esta persona que les cuento, porque siempre es más fácil explicar todo con un ejemplo. Ella, pues es, como les dije, era una persona joven, que
tuvo un matrimonio fallido, se divorció, conoció a otra persona, estaba en una relación, en una buena relación. Su abuela se enferma y su abuela fue su mayor amor, fue la que la cuidó, siempre la quiso, fue la que hizo el rol materno. ¿Qué pasa con ella? Su abuela muere y antes de morir le pide que tenga un hijo. Ella no quería tener hijos. Decide quedar en embarazo, tener un hijo y con el compromiso de ser la mejor madre porque su abuela se lo había pedido. Así que se olvida de ser esposa, de ser mujer, de ser profesional y se dedica únicamente a ser madre. Y ahí podemos ver, entonces, bueno, perdió el contacto con alguien que amaba y al poco tiempo murió su papá, que era la otra figura de estructura para ella. Entonces, esas fueron las dos pérdidas que tuvo. Perdió el contacto con esas personas que la alimentaban emocionalmente, que le daban mucho amor. Pierde su identidad porque fue en una mamá, o sea, ella dejó de ser mujer, dejó de ser un ser humano y se convirtió en una mamá. Y además soy una mamá, pero yo no quiero ser mamá porque yo en el fondo no quería ser mamá, pero tengo que ser la mejor mamá. Y pues no sé hacia dónde va mi vida porque no tengo un plan frente a lo que yo había planificado para mí, porque esto cambió la dirección de mi vida. Entonces empezamos a trabajar todo esto y en cuestión, les puedo decir, como unos 4 o 5 meses el dolor, ella me decía, se ha reducido en un 80-90%. Y ahora cada vez que me duele, ya sé por qué me está doliendo. Sé por qué me estoy Ya juzgando. sabe qué hacer también cuando le duele, ¿no? Claro que sí. Y hoy ella también es terapeuta y se dedica a trabajar ayudando a muchas personas. Pues porque vio su cambio, lo vivió y quiso también compartirlo. Entonces, en cuanto al tema de la fibromialgia, miremos también cómo me voy a empezar a permitir disfrutar las cosas, lo pequeño, lo grande, lo importante, lo simple, porque la fibromialgia me está diciendo que no me permito disfrutar. Así es. Y también la fatiga crónica, porque la fatiga Así crónica mucho tiene que ver también con desvalorización, pero más que nada con el cambio de dirección que tú mencionas, ¿no? O más bien, con creer yo que tengo- tomaste una dirección equivocada o decisiones equivocadas en tu vida que para ti son muy importantes y que cambian tu destino o lo que tú deseabas, tus sueños, tus planes, tu pasión, no lo sé, pero mucho tiene que ver con eso. Y una vez que lo trabajas, que no es fácil porque en el caso de la fibromialgia son varios conflictos que se activan ahí, pero también antes de seguir pasando preguntas y comentarios, hay algo que me encantaría compartir con la audiencia y es que el ciclo del dolor lo vivimos de una manera muy resistente y por lo tanto hacemos un círculo vicioso de él. ¿Cómo es, o cuéntanos tú en base a tu experiencia? Porque yo sé efectivamente que cuando ya el síntoma aparece, cuando ya viene el dolor, lejos de estarnos enfermando, más bien estamos en la fase curativa. Y como nosotros lo entendemos al revés, lo resistimos porque además nos está doliendo, nos está afectando, nos está limitando, lo entendemos al revés, lo resistimos, no lo queremos y por lo tanto volvemos a activar la fase inicial, que es la que les decía, impacta en la psique, después en el tejido, en los órganos, vuelve a surgir el síntoma y se vuelve un círculo vicioso. Platícanos un poquito de esto, Andrea. Sí, esta pues, es importantísima y yo les digo que normalmente yo no lo explico en consulta a menos de que sea un síntoma como estos, como una artritis, como el acné, como la fatiga crónica, como la fibromialgia, porque normalmente solo les digo, cuando el síntoma está empeorando es porque ya está por irse, ¿sí? Así de sencillo, pero cuando sí es un síntoma como estos, me gusta darles la explicación más clara y es entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y les voy a dar un ejemplo muy simple y es cuando nos damos un golpe. Nosotros nos damos un golpe y sentimos un gran dolor, pero el dolor pasa más bien rápido. Pero después empieza la inflamación.
Y la inflamación nosotros creemos que es que ahora sí todo está peor, pero biológicamente la inflamación es un proceso de curación. ¿Sí? La inflamación es como, imaginémonos un incendio. Entonces hay un incendio, entonces llega mucha gente a apagar el incendio, pero después eso quedó peor que como estaba, ¿sí? Y luego tiene que llegar más gente a limpiar todo ese proceso, a sacar los escombros, a construir cosas nuevas. Eso es lo que hacen los glóbulos blancos. Entonces, primero llegan las plaquetas. Si hubo una herida, entonces a retener, a que el sangrado no se expanda, la hemorragia no crezca, entonces detienen. Luego llegan los glóbulos blancos también para limpiar. Bueno, es todo ese proceso. Y en ese proceso de inflamación lo que sucede es que se van a presionar las fibras, porque nuestro cuerpo está diseñado para estar en solamente, o sea, como si fuera un bus con un cupo limitado. Entonces, que si se suben más personas, todos van a quedar apretados y van a estar incómodos. Esa es la inflamación. Pero la inflamación es necesaria para que se complete el proceso de curación. Y lo más, no sé, irónico es que ese proceso de inflamación solo se da cuando ya nos estamos en proceso de curación. ¿Sí? Si no nos estuviéramos curando, seguiríamos en una fase de estrés y seguiríamos produciendo más cortisol, más adrenalina, más tiroxina, pero cuando nos calmamos porque vemos que se va a solucionar nuestro conflicto, nuestra situación, es cuando dejamos de producir todas estas hormonas y ahí es donde aparece la inflamación. Y es decir, que la inflamación solo aparece cuando yo ya empecé mi proceso de curación. Y sería muy diferente a nivel mental si cuando a mí me empieza a doler, yo digo, ¡ah! Me estoy curando, ahora sí, voy por el camino que es. Diferente a cuando me duele y digo, estoy peor. Sí, o empiezas a analizar por qué me duele, qué pasó, cada vez voy a estar peor, no me voy a sanar, entonces empiezas a tener un diálogo interno que simplemente empeora y activa nuevos síntomas. Sí, y ese es el problema, que cuando nosotros entramos en que me duele y que pienso que estoy empeorando, ahí es cuando se agrava el síntoma y vuelvo a otra fase de estrés y no permito que mi cuerpo complete el proceso de curación. Entonces, para la pregunta también que hacían, bueno, ¿cómo hacer con estas enfermedades degenerativas? Pues lo primero es trabajar ese diagnóstico y también aceptar el proceso de curación, permitirlo, dejar que ese proceso de curación se dé. Exacto. Darle chance a que termine por Sí, completo. Claro, darle el permiso a que el cuerpo haga su trabajo. exacto. Y concluya. Y mira, aquí tenemos otro saludito de Alejandra Quiroz. Hola, un abrazo. Gracias, Ale, por estar aquí. Un abrazo hasta allá también. Lady Vargas, saludos. ¿Qué pasa cuando diagnostican menopausia prematura? Bueno, justamente la semana pasada me vi con una paciente que había sido diagnosticada con menopausia prematura. Ella vive en Canadá y me contó que pues tenía varias situaciones que estaba trabajando y pensemos, hay algo que yo quiero también dejarles como enseñanza hoy y es cómo empezar a darle una lectura emocional a nuestros síntomas físicos. Y es cómo Sí, conectar esa parte biológica con las emociones. Nuestro periodo que representa como mujeres, representa nuestra capacidad de dar vida, nuestra feminidad, representa también, pues es un proceso de cíclico también de limpieza, de darnos al mundo. Y una menopausia, la menopausia también es como el fin de ese proceso de creación, donde yo ya cierro mi ciclo. Entonces empecemos a preguntarnos también si es prematura, es por qué. Además, quiero contarles que se revierte y que esta paciente que les cuento con la que me vi esta semana me contó específicamente que le regresó el periodo después de 3 años. Entonces,
Vuelve, se puede. A mí incluso cuando me preguntan, ¿y será que se puede sanar tal cosa? Sí, yo creo que todo se puede. ¿Qué nos estaría diciendo? Pues tendrías también que revisar cómo está tu concepto de feminidad, cómo te están sintiendo en esa parte de crear vida, y no solo crear vida de hijos, porque es que nosotros creamos proyectos, creamos ideas, ¿sí? Creamos muchas cosas, creamos familia. La parte de creatividad es mucho más amplia. Entonces, en esa menopausia prematura, miremos también por qué quiero cerrar ya esta parte de mi vida, por qué no quiero seguir teniendo esa capacidad de creación. Y empecemos también siempre, algo clave es empezar a revisar qué pasó días o meses antes de que apareciera el síntoma. Esa es otra Eso, herramienta muy importante. ¿Sí? así es. Que cuando lo hacemos así vamos a encontrar qué es. Entonces les voy a contar un poquitico de lo que pasó con mi paciente, y es que ella, pues, es colombiana, se fue a vivir a Canadá, se fue en una relación que no estaban muy bien, pero que pensaron que el estar allá los iba de pronto a unir más, pero pues todos los conflictos que estaban aquí se multiplicaron por 3 estando allá. Eh, Se separaron, y al separarse entonces él era el que tenía la posición más cómoda estando allá. Entonces ella empezó a pasar muchas dificultades, y en el caso específico de ella, pues es una forma de asegurarme de que yo no voy a traer más hijos a este mundo, ya no voy a dar más vida, en el caso específico de ella. Entonces sí, los invito a que se pregunten qué sucede antes de que aparezca el síntoma. Así es. Y cómo están esas emociones también, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo, porque a veces ahí encontramos las respuestas, ¿no? Sí, ahí también aparece. ¿Qué siento al comenzar a tener menopausia? ¿Qué siento que estoy sintiendo de saber que ya no voy a ser capaz de crear vida? Y a veces ahí vienen las respuestas. Y otra cuestión también mucho, yo les platicaba que tiene que ver con el equilibrio de las energías femenina y masculina en nosotros, cómo percibimos nuestras energías y qué tan equilibradas están dentro de nuestro inconsciente o incluso consciente a veces, y que provoca diversos síntomas, sobre todo en nuestro ciclo menstrual o en la menopausia, o genera menopausia prematura, en fin, ¿no? Mucho tiene que ver con equilibrar estas dos energías y saber que todos tenemos ambas, tanto la masculina como la femenina. Sí, tenemos. Bueno, déjame ponerte aquí otro saludito. Hola, hola, dice María Uzi Rojas. Un saludo desde Costa Rica. Gracias. Saludos hasta allá también. Primar Quiroz, saludos desde la Ciudad de México. Consuelo, que dice que no me escucho bien. Bueno, porque me estoy quedando ronca, ¿no? No, pero aparte de eso, avísenme si no me escucho bien para acercarme más aquí al micro. No, creo que es que como que la comunicación ¿Se corta? O sea, por pedazos. pero Ah, yo igual pero te... sí. Ah, saludos desde México, nos dice Karina López. Muchas gracias, Karina, por estar aquí. Híjole, tengo muchos más, pero voy a empezar, pero ya se me pasó hasta arriba esto. Si no, voy a tener que aplicar la de la otra vez. Bueno, en lo que corrijo esto, quería hacerte dos preguntitas que te digo que me hicieron dos personas que no iban a poder estar en vivo, pero que quieren saber el origen y por qué pasa todo lo que pasa. Y una de ellas es, Fer, si quisiera que preguntaras por qué puede aparecer una contractura muscular con pinzamiento de nervio de un día para otro sin haber hecho ningún esfuerzo fuerte. Y también por qué se tiene el sueño muy ligero. Y por otro lado, porque hay personas que son tan sensibles a las actitudes de otras personas y les afecta tanto hasta producir fibromialgia. ¿Cómo podemos manejar las emociones sin afectar el cuerpo? Ok, bueno, está muy interesante.
Bueno, porque, y eso es claro, que uno a veces dice, no hice nada, no hice ningún ejercicio, pero el dolor se incrementó incluso a veces puede ser de una hora para la siguiente. Y lo que pasa es que nuestro pensamiento es muy volátil. Nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día. O sea, no es un número despreciable, son 60.000. Y pensemos lo siguiente, ¿cuántos de esos somos conscientes de que pasaron por mi mente? Son muy pocos los que nosotros realmente observamos. Así es que Así es. algo que queremos, que los invito a que ustedes hagan es autoobservarse, observar sus pensamientos, sus reacciones también, para poder entender por qué pude tener este dolor de un día para otro, ¿sí? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo me estaba sintiendo? Justamente en una de las consultas que tuve ayer, me decía la chica que su mamá, yo veo tanto a la mamá como a la hija, me dijo, Doc, mi mamá ha estado muy bien, pero ayer tuvo una migraña muy fuerte y hacía mucho no tenía migraña. Bueno, yo le dije, ¿y qué habrá pasado? Dice, no, no lo tengo claro. Bueno, seguimos hablando ya de ella. Y me dice, ay, ayer sí fue un problema con mi mamá, ya desde el punto de vista de su situación. Y me dice, le pedí un dinero y ella lo tomó mal. Entonces, ok, o sea que yo conecté cómo de pronto el comentario que ella le hizo a su mamá la afectó y sí le hizo producir una migraña. ¿Por qué? Porque a veces estamos más sensibles, como mismo nos decían en la pregunta, de pronto hoy me estoy sintiendo que me gustaría tener más ingresos y fijo, alguien me cobra y entonces ahí yo empiezo en mi cabeza, esos 60.000 pensamientos al día ya no son en torno a lo que sea, sino a no cuento con el apoyo de nadie, estoy sola, hasta mis hijos me exigen, bueno, todo lo que nos puede pasar en la cabeza. Y ahí sí como ya muchos le decimos la loca de la casa, que es esa mente que no está organizada ni dirigida, pues hace de las suyas. Y el cuerpo siempre es la oportunidad de reconocer qué está pasando en nuestra mente. Eso es lo más importante. Si el cuerpo lo empezamos a ver, es como, yo les digo que es el tablero del carro, que ahí es donde aparece si la temperatura está bien, si la gasolina está baja, ahí es donde aparece todo lo demás. Pero el problema no está específicamente en el cuerpo, sino tenemos que ir un poco más hacia esa emoción de qué está pasando en la persona. Entonces, una forma es empezar a entender que el síntoma o la sensación física aparece cuando hay algo que yo no he expresado, que yo no he dicho, que yo no he reconocido en mi interior. ¿Y cómo empezar a gestionarlo? Justamente yo los lunes hago publicaciones en torno a gestión emocional, porque les cuento, bueno, ya después de que yo logro superar esas dos enfermedades, me empecé a trabajar con la gente, porque fue cuando entendí el para qué de por qué había estado enferma, de para qué había habido este síntoma. Y me encontré con que llegaban a consulta personas que aún no habían tenido una enfermedad, pero que si no aprendían a gestionar sus emociones, iban a desarrollar una enfermedad. Y a partir de ahí empecé a estudiar mucho en torno a cómo gestionar nuestras emociones para que no lleguemos al punto de estar enfermos, que sería fantástico, una parte ya más preventiva. Y que inevitablemente si ya tenemos un síntoma, también es mucho más valioso gestionar las emociones antes de que aparezca el síntoma o así ya tengamos el síntoma. Una herramienta muy sencilla que se las compartí tanto en Facebook como en Instagram fue la de la silla vacía. Y la silla vacía se usa para de muchas formas, pero una muy sencilla que podemos usar en casa es que si tuve un disgusto con mi mamá, con mi hermana, con mi jefe, me siente al frente, ponga una silla vacía, me imagine que está la persona con la que tuve el conflicto y le diga las cosas que no le puedo decir directamente. ¿Sí? Entonces, no quiero que mi mamá se sienta afectada, pero me afectó que me tratara así o que me dijera esto. La siento en la silla, cierro mis ojos y voy a expresar todo lo que tengo para expresar. Esa es una manera
muy sencilla de empezar a gestionar nuestras emociones y no quedarnos con eso guardado, evitando que eso se ponga en una parte de nuestro cuerpo. Sí, y además así lo puedes aplicar esté o no esté la persona, porque muchas veces o la tenemos lejos, pero alguna situación nos afectó, o incluso ya falleció y seguimos teniendo ahí una emoción o algún conflicto no resuelto con esa persona, ¿no? Sí, así es. Ese es un ejercicio maravilloso que nos ayuda a liberar muchas cosas. Y con respecto a lo que comentaba esta chica, bueno, el problema también, o uno de los mayores conflictos de quienes hemos padecido fibromialgia, fatiga crónica, es que somos personas altamente sensibles. Y sensibles me refiero a todo, a veces incluso al tacto, a los olores, a los sabores, pero sobre todo a las emociones. Somos altamente sensibles, nos afecta absolutamente mucho todo lo que afuera se dice de nosotros, o si nos hicieron una cara que no esperábamos, o cualquier situación, somos de verdad algo, y además, incluso algo tan fuerte como un fallecimiento, nosotros lo vivimos al triple. O sea, el volumen de nuestra emoción se vive al máximo en comparación con otras personas que a lo mejor lo procesan de una manera más sencilla. ¿Qué nos recomiendas para las personas paz, o sea, personas altamente sensibles, para dejar de producir síntomas y saber manejarnos mejor en nuestras relaciones? Bueno, yo diría que lo primero sí es aprender a expresar. O sea, cuando nosotros entendemos también cómo funciona esa parte de nuestra psique, que es que hay un jarrón psicosomático que nosotros vamos colocando las cosas que no expresamos, las vamos colocando en ese jarrón hasta el punto en el que ya se desborda y ahí es cuando aparecen los síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar la llave y cerrar la llave es que no sigamos guardando. Y como yo les digo, es la forma más sencilla es primero sacar la emoción, entonces yo creo que para la próxima semana o la que sigue voy a sacar una meditación porque también habitualmente grabo algunas meditaciones dirigidas, enfocadas también, ya sea a gestión de emociones o algunas otras cosas. Y es cómo integro esa emoción que estoy experimentando y cómo luego voy a estar en capacidad de hablar, porque eso también es lo que pasa cuando una persona es muy sensible, que ni siquiera puede hablar porque su alto Se grado de bloquea. sensibilidad le impide hablar. Entonces, no puede hacer uso de esa herramienta que es única del ser humano y es la palabra, la expresión, que es lo que nos ayuda también a liberarnos. Entonces, esta herramienta que les prometo que a más tardar en 2 semanas ya va a estar lista. A mí me encanta, yo trato de constantemente dar herramientas, porque así fue como también yo fui aprendiendo y encontrando mi propio camino. Muchas cosas, hubo muchas personas que aportaron a que hoy yo esté haciendo lo que esté haciendo y siento el compromiso de hacer eso mismo con todos los que están donde yo en algún momento estuve. Entonces les invito a que primero hagan consciente la emoción y mientras les tengo ese otro material, eh, algo muy sencillo es reconocer cómo lo siento. Entonces uno muchas veces, las emociones realmente son cortas y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Una emoción es corta en que es la descarga de una sustancia química, eso es una emoción, pero mi hábito de pensamiento sigue alimentando en la misma sentimiento, ¿sí? Y esas son dos cosas diferentes. Entonces la emoción es corta, es rápida y se va, pero normalmente sigue la mente alimentando ese sentimiento, ¿sí? Entonces, de pronto me sentí agredido por alguien que amo y esa agresión me hizo sentir triste, ok, me hizo sentir triste, pero yo sigo pensando y recordando cuando esa misma persona o de pronto otras personas del pasado me hicieron sentir de la misma manera y ahí ya vamos a ver que no es solamente la persona, la emoción del momento, sino todo lo demás que se viene. Los invito a que cuando estén en ese momento, eh, reconozcan y conecten con su cuerpo, en qué parte del cuerpo estoy sintiendo y le pongan un nombre. Es rabia, es miedo, es tristeza, es angustia.
es abandono, es rechazo. ¿Y cómo lo siento? Siento presión en mi garganta, siento un vacío en el estómago, siento que me tiemblan las piernas, siento un hormigueo, siento peso. ¿Qué es lo que siento? Esa es una forma muy sencilla de empezar a tomar conciencia y de que esa sensibilidad no nos sobrepase. Y Sí, después de que nos tomemos un momento para reconocer qué pasa en nuestro cuerpo, le demos entonces la oportunidad ahí sí a la palabra de surgir y de expresar lo que tengo que decir, que puede ser a la hora, a los 2 días, no importa, o escríbanlo. Sí, muchas veces escribir también es una terapia fantástica. muy sanadora. Sí, muy Sí, liberadora. muy liberadora. Y sí, hay muchísimas cosas que engloban y que se pueden trabajar con personas altamente pasivas. Realmente también es todo un proceso y una ciencia, porque mucho también hay que elevar nuestra autoestima y el amor propio. Hay que trabajar muchas cosas para que tú te sientas más con la fortaleza y la confianza de expresar tus emociones, de llegar a acuerdos amorosos, de marcar límites también amorosos y de dejar de sentir o la afectación por lo que otro piensa, dice, hace o cómo actúa contigo. Entonces, bueno, pero muchas gracias por esa respuesta. Y otra preguntita que me hicieron también, te digo, en mi grupo de WhatsApp y prometí hacerte. Dice, yo tengo dolores musculares en la espalda alta, tengo mucha fatiga, no sé si sea porque también tengo hipotiroidismo, pero tengo dolores por todo el cuerpo y sobre todo días antes de mi periodo son más fuertes. Es lo que platicábamos, ¿no? Sí, bueno, Ajá. Perdón, el, perdón. el dolor, siempre que haya dolor físico, tenemos que preguntarnos qué me está doliendo a nivel emocional. ¿Sí? Eso es clave. Un dolor físico es muestra de que hay un dolor emocional. Y les voy a dar el ejemplo de otra persona que vi en consulta y empecé haciéndole la pregunta y dice, no, pues yo todo estoy bien, porque al comienzo todo siempre creemos que todo está bien. Sí. Empezó a hablar un poco más y me dijo, a mí me duele, o sea, pero con estas palabras, me duele el trato que me dan mis hermanos, ¿sí? Así, o sea, es que el lenguaje, nuestro lenguaje siempre es así de Nos claro, está diciendo todo. sí. Me duele el trato que me dan mis hermanos, me duele que no me reconozcan, que no me den las gracias por todo lo que hago por ellos. Y eso me duele. Entonces, cuando estemos hablando de un dolor, los invito a que siempre se pregunten también qué me está doliendo a nivel emocional. Y la otra parte, cuando hablamos del ciclo, del periodo menstrual, revisemos también, pues, cómo estoy yo concibiendo mi feminidad, ¿sí? Si siento que de pronto ser mujer es una carga, es un castigo, porque sí me he encontrado también con muchas personas que dicen es que si yo hubiera sido hombre las cosas hubieran sido diferentes, no sería tan pesada esta situación. O O muchas veces no lo tenemos consciente como para decirlo, ¿no? Pero sí a nivel inconsciente tú sientes que estás cargando más y dices, ¿por qué si soy mujer, por ejemplo, tengo que trabajar? ¿Por qué si soy mujer tengo que cargar con más responsabilidades? Veo que el hombre es más relajado, va, trabaja, regresa, descansa y listo. Cosas así que a lo mejor a nivel inconsciente están afectando también nuestra feminidad, nuestra parte física y obviamente se refleja en nuestros ciclos menstruales. sí, así es. Yo creo que podemos también hacernos la pregunta de cuál es el papel de la mujer en mi familia, ¿sí? Mirar a nuestras hermanas, tías, madre, abuela, y ver si para ellas de pronto el ser mujer ha sido una carga. Exacto, también, porque mucho es heredado, esos patrones, Así mucho es, en conciencia y muchas veces ni lo sabemos, pero nos lo heredaron. sí. Oye, aquí nos dice también Cristina Omar que si
Totalmente de acuerdo, es sentir muchísimo, pero también no permito sentir incluso al contacto. A veces me siento desrealizada y no puedo disfrutar del tacto. Es una doble sensación. Sí, pues es lo que platicábamos, de no permitirnos el gozo, el placer, pues el contacto a veces incluso nos genera cierta resistencia. Sí, porque puede ser que el amor es peligroso, que en otros momentos me han herido, entonces me siento más segura de que nadie se acerque. Y nos dice también Caro Yep, gracias por compartir y los pacientes de la clínica están conectados. Dice Laurita Guzmán, ¿y el bruxismo a qué se debe? Bueno, el en el bruxismo tenemos que también ver que hay una carga con respecto específicamente a las muertes que no se han gestionado muy bien en la familia, a no permitirme placer, a sentir que no puedo descansar porque es que en el momento del descanso estoy todavía generando tensión, que no confío en el fluir de la vida porque estoy siempre tenso, porque sé que algo no va a estar bien. Tengo que estar alerta, ¿no? Sí, sí, así podríamos ver el bruxismo. Ok. Luego dice Andrea Valencia, muchas gracias por estas conferencias, han abierto una puerta a mi esperanza de sanación. Ay, gracias. Esos comentarios de verdad nos llenan de emoción porque el saber que hemos transformado, aunque sea a un ser, a una persona, la verdad es mágico. Para mí es el mejor regalo. Y aquí comparten, dice Lupita Jorges, infinitas gracias, gracias a ti. ¿Cómo reconocer y trabajar la emoción? Bueno, pues lo primero es lo que nos comentaba André, ¿no? Ponerle nombre y permitirnos sentirla. Pero no sé si quieras agregarle algo más ahí, André. Bueno, Lupita, ¿cómo reconocer la emoción? Pues sí, yo creo que por ahora esas son las primeras claves y sí los invito a que me sigan también en las redes o que les digo, todos los lunes hay herramientas de gestión emocional, los jueves hablamos de síntomas, los viernes hablamos algo de alimentación. Bueno, yo trato de, como les digo, siento el compromiso de acompañar a las personas que en este momento se encuentran en el punto que yo estuve hace algún tiempo. Ay, sí, gracias. Y dice Aleida Arán, hola, saludos desde Cali, Colombia, saludos. La fibromialgia es mi condición desde hace 10 años, jamás he querido consumir analgésicos. Procuro hacerlo con dieta y bueno, pensar que no me va a matar y aceptarlo. ¿Qué opinas acerca de la alimentación tú, André, que nos puedes compartir? Yo creo que también es otro pilar. Porque el otro día vi que estabas compartiendo incluso una Nutella muy rica con tu hija, ¿no? Sí. Qué rico. Para mí también es un pilar importante, sobre todo porque nos ayuda a ayudar, no sé, como a ponerle menos trabajo a nuestro cuerpo, a que el cuerpo tenga, digamos que menos carga. Entonces, entre mejor nos alimentemos, vamos a permitirle que el cuerpo pueda hacer mejor su proceso de sanación. Pero esos cambios de alimentación deben ir sí o sí acompañados con un proceso también de cambio de conciencia. Claro. Incluso dentro de la alimentación, y ahí con una persona con la que trabajamos bien interesante todo este tema, es el doctor Carlos Jaramillo. No sé si tú lo has visto por ahí, pero Sí, tiene, con él digamos que a veces me envía pacientes, bueno. Compartimos varias cosas y es que lo que yo he visto es que cuando hacemos un cambio completo de lo que nosotros somos, de nuestro entorno, nuestra forma de vivir, es cuando realmente la persona logra sanarse. Esa es la clave. Cuando logramos hacer un cambio a todo nivel, es cuando logramos también sanar. exacto. Por eso yo siempre los invito a
ir hacia adentro, porque la sanación viene de adentro hacia afuera y tiene que venir en los 4 niveles, a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Porque si solamente abarcamos lo físico con medicamentos, ya sean alópatas, naturales, alternativos, o solo con terapia, o solo, no, tiene que ser un conjunto y la sanación tiene que venir en los 4 niveles para que realmente sea una mejoría constante y notoria. Y Así nos es. dice Consuelo Solís, hola Consuelo, sugerencia, dar técnicas y explicaciones más concretas para poder aplicar. Pues me encantaría que nos pusieras tu caso para poderte dar una respuesta más específica y más clara. No Sí, sé bueno, si yo creo quieras que les hemos dado compartir, aunque también, perdón, no, decía que entiendo. les hemos dado también como cosas claves, como por ejemplo la silla vacía, preguntarse qué pasa antes de que aparece el síntoma, reconocer dónde siento la emoción, ponerle un nombre. Todas estas son cosas claves. Lo que pasa es que a veces como lo estamos haciendo dentro de una conversación abierta, de pronto no quedan tan Sí, específicas, pero y es mucha información también como para sí, que sea, así es. bueno, ok, pero ¿cómo lo aplico? ¿Por dónde empiezo? Si confunde, yo lo sé. Sí, igual acuérdense que esto es un proceso. Muchas veces quisiéramos que todo se resolviera ya, pero lo que los invito es a que cada día hagan algo, ¿sí? No se vayan a la cama sin haber hecho algo en pro de su sanación, porque Eso. eso va a asegurar de que va a haber un momento donde todo ya se resuelva, donde ya todo esté en orden. Sí. Y que tengan la confianza de que así será. Dice Brimar Quiroz, ¿por qué duele mucho la nuca o parte alta del cuello? Bueno, en el cuello vamos a hablar de que los dolores, específicamente esa zona, están asociados primero a vivir en tensión. Fíjense que un reflejo muy sencillo cuando nosotros estamos estresados es como contraer los hombros. Entonces ahí estamos también colocando tensión. Em, el cuello también tiene que ver con comunicación, con mi inteligencia o mi capacidad mental. Entonces puedo estar sintiendo que de pronto no tengo la capacidad mental que quisiera tener. Y también preguntarnos qué es lo que no estoy comunicando. Eso, exactamente. Que no me estoy permitiendo expresar. Sí, así Y es. dice Alejandra Quiroz, que nos repitió aquí mucho su pregunta. Una pregunta, cuando hay mucho dolor de piernas y dolor, dice que es insuficiencia venosa, pero emocionalmente es falta de alegría. Sí, digamos que las venas podría estar relacionado con esa parte. Y como son las piernas, pensemos también en para qué nos sirven las piernas. Son las que nos permiten también avanzar. Entonces, ¿en qué aspecto de mi vida yo no quiero avanzar o no quiero moverme o no quiero ir hacia adelante? ¿En qué cosas me estoy sintiendo también estancado? Y si es específicamente por esa parte venosa, sí, como no quiero, es parte también es la alegría de la vida. Y las venas representan el regreso también a casa, el regreso al hogar, al corazón, es la parte femenina de nuestro sistema circulatorio. El amor, que tanto nos permitimos amar, dar, recibir. Así es. Juan Carlos Mejía dice, hola desde Medellín, estoy confuso con las neuronas y redes neuronales nuevas al generar nuevos hábitos. Antes decían que las neuronas no se regeneraban. Hace un par de años he leído que está comprobado científicamente que sí se regeneran. Gracias. Bueno, la neuroplasticidad habla de que nosotros tenemos un número muy grande de neuronas y que las posibles conexiones son infinitas, ¿sí? Cuando una red, una conexión se cambia porque se acaba un hábito, se rompe un comportamiento, esas neuronas se acaban, se mueren. No significa que no exista la neuroplasticidad. Las neuronas por sí solas no sirven de nada. Lo que tiene la capacidad es la conexión que se da entre ellas. Eso es lo que realmente nos da la posibilidad de pensar, de mover, de que yo mueva la mano, de que yo mueva la cabeza, de que hable. Es la conexión que existe entre ellas. Entonces ahí estamos hablando de dos cosas diferentes y es de la función de la neurona como la célula, que es esa neurona, y la otra es la conexión neuronal.
que eso es a lo que se refiere la neuroplasticidad y es como si podemos constantemente construir nuevas conexiones neuronales y es lo que nos da la capacidad de tener nuevos aprendizajes, nuevos comportamientos y dejar atrás viejos hábitos. Entonces, no sé si eso aclare la pregunta. ¿Tú qué dices, Fer? Yo creo que sí, totalmente. Quedó clarísimo. Y luego dice Ángela Castro, pregunta, fibromialgia, dolor cervical, músculos de la cabeza, bruxismo, codos, hombros, piernas, más espasmos musculares, ¿qué masa muscular y, y pobre ganancia de peso a pesar de una alimentación adecuada, alimentación? No termino de comprender muy bien. ¿Todos esos son tus síntomas? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, cuando voy a empezar por el final, la parte de la alimentación adecuada y que no haya una ganancia de peso, tenemos también que revisar y sanar nuestro intestino. Recuerden que nuestro intestino, pues es el que ahora se llama como nuestro segundo cerebro porque se produce un montón de neurotransmisores muy importantes. Entonces tenemos que empezar por sanar nuestro intestino y pues asegurarnos de que haya eh, que esté en armonía digamos que los probióticos. Hay muchas otras cosas que yo no soy especialista en el tema de alimentación, pero sí los invito a que investiguen un poco más de cómo sanar mi intestino para que funcione correctamente. Y en cuanto a la fibromialgia, nuevamente volvamos a retomar que es desvalorización y es en lo que yo no me siento valioso o apto o capaz. La dirección en mi vida, tener un rumbo, porque muchas veces nos quedamos sin rumbo porque, no sé, porque me gradué y no sé en qué voy a trabajar o ya mis hijos se fueron de casa y me quedé sin lo que era lo más importante para mí o me pensioné. Bueno, cualquier momento donde se termina el plan con el que yo venía, esa es la dirección. De pronto sentir que perdí el contacto con alguien que es muy importante para mí y, mm, y poder construir una nueva identidad, que ahí sí retomo lo de la pregunta anterior que nos hicieron, y es cómo voy a construir una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir, que alguien a quien les quiero compartir que pueden también investigar un poco es el doctor Joe Dispenza, con el que tuve también la oportunidad de tomar algunos entrenamientos y que nos habla muchísimo con respecto a la neuroplasticidad y cómo al crear una nueva forma de pensar y sentir también sanamos. Sí, y además ha escrito libros, es conferencista, en fin, maravilloso también el doctor Joe Dispenza. Bueno, vienen muchísimas más preguntas, André, pero no sé cómo estás tú de tiempo, sé que apretada. Sí, un ¿Quieres poco. que te haga unas más o ya le paramos? Y si quieres después les vamos contestando, no sé, por mensajito de texto, te las hago llegar, que te sigan o hacemos luego un enlace, como tú quieras. Sí, yo creo que podríamos volver a hacer otro espacio como estos, porque si tengo a las 11 un compromiso, a las 12 un compromiso, entonces no quiero llegar tarde. Eh, Sí, yo sé. para cerrar, quisiera de pronto sí darles pues las redes mías. En Instagram me encuentran Andre Lasprilla. Y en Facebook ya les voy a colocar aquí el enlace en los comentarios, o no sé si tú lo tienes ahí, Fer. ¿El qué, perdón? ¿El del El regalito? de, el El del de, regalito el lo de tengo regalito, aquí. sí. Ahorita se los voy a poner aquí. Y tus redes sociales, si quieres, también se las voy a poner abajito en los comentarios. Ahorita el link con el regalo está en pantalla. De Ok. cualquier manera, lo voy a poner abajo en los comentarios junto con tus redes sociales. Y Así es. algo más querías compartir. No, y decirles que el mensaje más importante con el que quiero que se queden de hoy es que si yo pude sanar de algo que me dijeron no hay opción, estoy segura que también eso existe para muchos más. Y constantemente también les comparto las historias de las otras personas que yo he visto y acompañado también que han sanado. Entonces, quiero que se queden con eso. Si eso pasó para alguien más, es posible para mí. Eso fue lo que me mantuvo en el camino por mucho tiempo. Si alguien más pudo sanar, yo sé que también puede ser para mí.
Así es, y en este caso muchos han sanado, así es que realmente de que existe la sanación y la curación existe. Nadie ha dicho que sea fácil, es un camino por recorrer, pero también es un camino muy enriquecedor en el cual descubres de verdad maravillosos talentos, en ti y te conecta también con lindas personas y seres que te van a iluminar mucho hacia esa sanación. Y uno de ellos es Sandra, y te agradezco muchísimo por habernos compartido tu valioso tiempo, tu sabiduría y toda la experiencia que tienes. Y también, pues, el haber compartido tu testimonio de sanación. Sé que no fue un camino fácil, como lo hemos dicho, pero el que hayas decidido apoyar a otras personas y darles luz en su camino, la verdad es que es maravilloso. Y muchas felicidades por eso. Gracias infinitas por haber estado aquí, Andrea. Muchas gracias también a ti, Fer, por lo que haces todos los días, porque sé que también este es un trabajo fuerte y es muy lindo que hayan personas como tú también que se dedican a compartir esto, a agrupar y a llevar mensajes de valor para las personas. Ay, gracias. Pues esperemos que en algún punto podamos volver a coincidir, que se repitan estos enlaces y compartir con esta gente bella. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos. Si se quedó algún tema por resolver, trataré de irles contestando poco a poco. Ténganme paciencia, pero trataré de hacerlo. Y pues muchísimo gusto, André, haber compartido este tiempito contigo. Muy bonito día y espero verte pronto de nuevo. Claro que sí, Fer, muchas gracias. Un abrazote hasta allá, hasta Colombia. Estás directamente en Gracias. Bogotá, tú también, ¿verdad? Dime. ¿Estás también en Bogotá? En Bogotá, sí. Bueno, qué lindo. Saludos y abrazos hasta allá. Muchas Muchas gracias gracias, por que estés muy todo bien. y besos a todos. Nos vemos en la próxima. Permanezcan atentos a su correo. Besitos, gracias.